Este análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Imaginemos por un instante que el secreto del éxito absoluto, o sea, la clave real para alcanzar nuestras metas, no reside en creer ciegamente en uno mismo. Suena un poco raro para empezar, ¿no? Ya, totalmente. Pero imaginemos que olvidamos las típicas frases motivacionales frente al espejo o eso de visualizar un futuro brillante y perfecto. Imaginemos que el camino más directo hacia una vida plena es, sorprendentemente, aceptar de una vez por todas que somos unos perdedores. Uf, es que suena como la peor estrategia de motivación de la historia, la verdad. Literalmente. Y sin embargo, bueno, es la paradoja central que atraviesa una de las trayectorias literarias más extrañas del siglo XX. Es una idea que choca frontalmente con todo lo que la cultura moderna del bienestar, digamos, nos ha intentado inculcar durante décadas. Claro, nos bombardean con lo contrario. Y hoy vamos a demoler esa industria de la positividad tóxica. Y lo vamos a hacer guiados por un texto que es, visualmente, una declaración de guerra. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea del material fuente que tenemos sobre la mesa hoy, es un libro con una portada de un color naranja eléctrico. Casi rojo, diría yo. Sí, casi rojo, que asalta la vista. Las letras son negras, gigantescas, muy audaces, y justo en el medio hay una mancha de tinta migra salpicada con furia, como si alguien hubiera lanzado un tintero contra la pared en un acto de pura rebeldía. Una imagen muy gráfica, desde luego. Hablamos del libro El sutil arte de que te importe un carajo, del autor Mark Manson. Y bueno, la misión de esta exploración a fondo es sumergirnos en sus páginas para entender por qué esa obsesión contemporánea por ser siempre felices y exitosos nos está arrastrando irónicamente hacia la más profunda de las miserias. Y para entender esa ironía, no hay mejor punto de partida que la figura que mencionabas al principio, que es Charles Bukowski. Menudo personaje. Totalmente. Si alguien buscara un gurú de autoayuda, Bukowski sería, sin duda, la última persona en el planeta a la que acudirían. O sea, era un trabajador de la oficina de correos, alcohólico, mujeriego empedernido, un apostador que dilapidaba lo poco que tenía. Un desastre de manual, vaya. Exacto. Y además, un escritor que acumuló fracasos y rechazos editoriales durante décadas, ¿eh? Los editores consideraban su obra cruda, desagradable y sin ningún tipo de redención moral. Y aún así, fíjate, a los 50 años un pequeño editor independiente le ofrece un trato minúsculo y Bukowski se convierte en un éxito mundial. Pero lo que el texto de Manson subraya no es el triunfo en sí, sino el motivo detrás de ese triunfo. Claro, es que Bukowski no triunfó porque un día se despertara y decidiera, no sé, ser una mejor persona o hacer afirmaciones positivas. Triunfó porque capitalizó su propia miseria. Aceptó plenamente que era un desastre, que no encajaba, y empezó a escribir sobre ello con una honestidad brutal. Sin filtros. Sin ninguno. Nunca intentó ser algo que no era. No buscó la superación personal, simplemente documentó su hundimiento. De hecho, su éxito proviene de una rendición total. Y es tan poético y oscuro a la vez que el epitafio grabado en su lápida dice literalmente: no lo intentes. Madre mía, no lo intentes. Es que es una bofetada a toda esta cultura del esfuerzo constante y del tú puedes con todo. Y esto conecta directamente con un concepto fascinante que el autor rescata del filósofo Alan Watts, ¿verdad? Así es, la ley de la retrocesión. Es una idea que, francamente, provoca un cortocircuito en nuestra forma occidental de entender el mundo. A ver, explícanos eso. Pues esta ley postula que desear desesperadamente una experiencia positiva es en sí mismo una experiencia negativa. O sea, cuanto más intentamos ser felices, más infelices nos sentimos por no serlo. ¡Qué locura! Ya. Pero la inversa también es cierta. Aceptar una experiencia negativa resulta paradójicamente en una experiencia positiva. Vale, vamos a desgranar esto, porque es denso y va completamente en contra de nuestra programación básica. El autor describe cómo esta incapacidad para aceptar lo negativo nos empuja a lo que llama el maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Ese concepto es clave. O sea, cometes un error y te sientes culpable. Hasta ahí, todo normal. Pero luego te sientes culpable por sentirte culpable. O te enfadas por un atasco de tráfico y de repente te invade la ira por estar tan enfadado y ya arruinas todo tu día. Te retroalimentas. Exacto. Para que nuestra audiencia pueda visualizarlo, imaginemos que acercamos un micrófono a un altavoz.
El sonido ambiente entra por el micrófono, sale amplificado por el altavoz, vuelve a entrar por el micrófono y, claro, se retroalimenta, creando un chirrido agudo, ensordecedor e insoportable. Una tortura. Pidiendo soltar el micrófono. Es decir, cuando decides que te importa un carajo sentirte mal, aceptas la culpa o el enfado, y el círculo se rompe instantáneamente. Lo fascinante aquí es entender el mecanismo, o sea, el porqué sociológico detrás de ese micrófono encendido permanentemente en nuestras cabezas. A ver, cuéntanos. Pues que vivimos en una sociedad impulsada por el consumismo. Y el motor del consumismo, al final, es la insatisfacción constante. Nos bombardean con el mensaje de que todo debe importarnos, ¿sabes? Tener un coche mejor, una vida social increíble. Eso es, estar más en forma, viajar a lugares exóticos, tener la casa perfecta. Y si no tienes todo eso, te dicen, implícitamente, que estás fallando. Y eso agota a cualquiera. Totalmente. Genera una epidemia de ansiedad porque nuestro cerebro no está diseñado para procesar tantas prioridades a la vez. Y la ironía de todo esto es que la verdadera confianza no necesita validación externa. El autor usa una metáfora perfecta aquí. ¿Cuál es? Dice que el perro más pequeño es el que ladra más fuerte. O sea, una persona verdaderamente rica no necesita demostrar que tiene dinero. Una persona feliz no necesita publicar fotos sonriendo en redes sociales cada 5 minutos. Claro, no hay necesidad de gritarlo. Entonces, si perseguir constantemente la felicidad y la validación es una trampa que nos hace infelices, esto nos deja en una posición un poco incómoda, la verdad. Si la solución no es huir del dolor, entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Para qué sirve sufrir? Pues para responder a eso, el texto nos lleva a un viaje histórico muy revelador, que es la historia original del Buda. Ah, me encanta esta parte. Es buenísima. Siddhartha Gautama era un príncipe en el antiguo Nepal. Su padre, el rey, quería evitarle cualquier tipo de sufrimiento a toda costa, así que lo crió dentro de un palacio amurallado. Una burbuja total. Exacto. Un entorno donde todo era opulencia, salud y juventud. Estaba completamente aislado del mundo real. Pero, evidentemente, esa burbuja no podía durar para siempre. La realidad siempre llama a la puerta. Siempre. Cuando el príncipe finalmente sale del palacio y descubre por primera vez la enfermedad, la vejez y la muerte, sufre una crisis existencial devastadora. La realidad colisiona de frente con su falsa positividad. Y su reacción inicial es radical, ¿no? Pasa de un extremo al otro. Totalmente radical. Siddhartha decide que la vida de lujos no tiene sentido. Huye del palacio y se une a unos monjes ascetas. O sea, se va al extremo opuesto. Se convierte en mendigo, se somete al dolor extremo, llegando casi a matarse de hambre alimentándose con una sola nuez al día. ¡Qué barbaridad! Sí, es que él creía que el sufrimiento físico absoluto le otorgaría la iluminación. Pero tras años de agonía se da cuenta de algo crucial, ¿eh? Y es que el sufrimiento por el simple hecho de sufrir también es terrible, es vacío y carece de sentido. Claro, no te lleva a ningún lado. Exacto. Tras meditarlo mucho, llega a la conclusión fundacional de su filosofía. La vida misma es una forma inherente de sufrimiento. No se puede escapar. Los ricos sufren por las complicaciones de sus riquezas y los pobres sufren por las carencias de su pobreza. El sufrimiento es la constante biológica de la existencia. Y esto introduce uno de los conceptos más memorables de todo este análisis. Si el sufrimiento es inevitable, necesitamos a alguien que nos recuerde las verdades incómodas. Y ahí es donde Manson se inventa un superhéroe imaginario, que es a la vez genial y profundamente deprimente. El panda de la decepción. Ese mismo. Un tipo disfrazado de panda gigante con un antifaz cutre que va llamando de puerta en puerta para decir verdades que nadie quiere escuchar pero que son vitales. O sea, llama a una puerta y dice, claro, ganar mucho dinero te hace sentir poderoso, pero eso no hará que tus hijos te quieran. Un golpe bajo pero real. Total. O llama a otra puerta y suelta. Lo que tú consideras amistad sincera son, en realidad, tus intentos desesperados por impresionar a los demás. Es que el panda de la decepción es la voz de la realidad sin filtros. Su función es romper la ilusión de que la felicidad es un destino final. Como si fuera una meta, ¿no? Exacto. Nos han vendido que la felicidad es una ecuación algorítmica. En plan, si consigo este trabajo más esta pareja, el resultado es la felicidad eterna. Pero la felicidad no funciona así. Es una acción constante. O sea, no se detiene. Nunca. La premisa psicológica central aquí es fascinante. La felicidad no se consigue evitando los problemas, sino resolviéndolos.
La alegría está en el proceso de superar un obstáculo. Y cuando resuelves un problema, no te quedas en un vacío pacífico, ¿sabes? Simplemente pasas a tener problemas de mejor calidad. A ver, aquí es donde se pone muy interesante, porque necesito hacer un poco de abogado del diablo. Venga, dispara. La intuición humana más básica, o sea, nuestro instinto puro de supervivencia, nos dicta huir de lo que duele. Si alguien camina descalzo por el salón a oscuras y se golpea el dedo pequeño del pie con la pata de una mesa de roble macizo, el dolor es cegador. Duele solo de pensarlo. Ya te digo. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a encontrarle valor a ese sufrimiento? Es puro dolor sin ningún tipo de sentido filosófico. ¿Cómo encaja un golpe en el dedo en la idea de que los problemas son el camino a la felicidad? Es una objeción muy buena y fundamental. Y la respuesta evolutiva es que los seres humanos tendemos a mitificar nuestras emociones. Las emociones, tanto el dolor físico como el dolor psicológico, están sobrevaloradas. ¿Sobrevaloradas? Sí, porque son, en su nivel más básico, simples mecanismos de retroalimentación biológica. O sea, ese dolor punzante e insoportable al golpearse el dedo no es un castigo del universo porque seas mala persona. Es tu sistema nervioso enviando una alerta roja que dice, atención, no vuelvas a chocar con estructuras de madera o perderás el pie. Vale, visto así tiene sentido. Es un mecanismo de defensa. Es un maestro estricto. De la misma manera, el dolor emocional del rechazo o del fracaso no es una condena eterna. Es nuestro cerebro enseñándonos a corregir un comportamiento o a mejorar nuestras habilidades sociales. El gran error de la sociedad moderna es creer que el objetivo es alcanzar una vida libre de dolor. La clave no es huir, sino aplicar la máxima de escoge tu propia lucha. Claro. ¿Qué dolor estás dispuesto a invitar a tu vida? Porque, o sea, si alguien desea tener el físico cincelado de un atleta olímpico, no basta con visualizar la medalla o el podio. Tiene que amar el dolor de las pesas, las ampollas en las manos y el agotamiento de levantarse a las 5 de la mañana a entrenar. Sin duda. ¿Y si alguien sueña con ser una estrella de rock? Tiene que amar la lucha de cargar amplificadores pesadísimos en furgonetas sudorosas, conducir de madrugada y tocar para 3 personas en un bar de mala muerte durante años. Querer la recompensa sin aceptar el proceso doloroso es la receta perfecta para la frustración perpetua. Y esto, fíjate, nos lleva a un diagnóstico social muy agudo. Si el secreto de una vida con sentido es elegir problemas significativos y soportar ese dolor, ¿por qué parece que a la sociedad actual le cuesta tantísimo hacerlo? Esa es la gran pregunta. Aquí es donde el autor señala cómo la cultura moderna ha atrofiado nuestra capacidad para lidiar con la fricción. Nos han inculcado que merecemos el éxito simplemente por existir. Lo que nos introduce de lleno en la tiranía del excepcionalismo. El texto ilustra esto con un arquetipo que todos hemos cruzado alguna vez en la vida, el personaje de Jimmy. Ah, es Jimmy. Todos conocemos a un Jimmy. Totalmente. Jimmy es ese supuesto emprendedor en serie. Siempre tiene una idea millonaria a punto de despegar. Siempre habla de sus increíbles contactos en la industria y da lecciones de vida a todo el que se cruza. Un visionario, vamos. Sí, en su cabeza. Pero la cruda realidad es que Jimmy no tiene un euro. Vive en el sofá de sus familiares y sobrevive gracias a los préstamos de sus parejas. O sea, Jimmy vive en un delirio absoluto de grandeza. Tiene una autoestima altísima, pero está sostenida sobre la nada más absoluta. No hay ninguna acción real ni ningún fracaso superado que respalde esa confianza. Claro, pero el fenómeno de los Jimmys no surge de la nada, ¿eh? Los psicólogos y sociólogos rastrean este delirio hasta el movimiento de la autoestima que explotó en la década de los 70. ¿Qué pasó exactamente ahí? Pues que en aquel entonces se popularizó la teoría de que si la gente simplemente se sentía bien consigo misma, la sociedad en su conjunto mejoraría mágicamente. Se redujeron los problemas sociales a una simple falta de autoestima. Un diagnóstico un poco simplista. Demasiado. ¿Y cuál fue el resultado de esta política? Pues que empezamos a ver trofeos de participación por el simple hecho de presentarse a jugar un partido, sin importar el resultado. Vimos una inflación artificial de las calificaciones escolares, todo para no frustrar a los alumnos. Claro, quitarles el dolor del fracaso. Exacto. Pero al eliminar la retroalimentación del fracaso, se cortocircuitó la resiliencia humana. Se creó una generación de personas que se sienten con derecho a grandes recompensas sin haber aportado el esfuerzo correspondiente. Ya, claro. Porque psicológicamente la verdadera autoestima no proviene de decirse cosas bonitas en un espejo, sino de enfrentarse a un problema, fracasar, sobrevivir a ese fracaso y volver a intentarlo. Y el material señala que esta cultura del derecho a todo tiene un reverso muy oscuro, que es el victimismo.
O sea, interpretar constantemente cada situación para presentarse como la víctima más oprimida y miserable requiere un nivel asombroso de egocentrismo. Es que eres el centro del universo, pero para lo malo. Exacto. Es otra forma retorcida de exigir un trato especial, creyendo que los problemas propios son únicos e incomprensibles para el resto de la humanidad. Y hay que decir que la tecnología ha echado gasolina a este fuego, con la tiranía del excepcionalismo. Entramos en las redes sociales y nuestro cerebro es bombardeado constantemente por el percentil 99,999 de la experiencia humana. Vemos solo los extremos. Vemos a los emprendedores más ricos, a las personas físicamente más perfectas o, por el lado contrario, los desastres y tragedias más extremos del planeta. Y ese flujo constante nos condiciona a creer que la normalidad, el ser una persona promedio, es el nuevo estándar del fracaso absoluto. Si conectamos esto con el panorama general, la epidemia de ansiedad moderna cobra todo el sentido del mundo. Claro, es que no damos la talla nunca. Es que estamos midiendo nuestras vidas normales contra anomalías estadísticas. La verdadera medida de la madurez y la autoestima no se basa en cómo percibimos nuestras experiencias positivas o nuestros grandes talentos. Se basa en cómo afrontamos nuestras partes negativas, nuestros fracasos y nuestras propias limitaciones. Y es interesante porque Manson no habla desde un pedestal moral. De hecho, utiliza su propia vida como caso de estudio en el libro. Relata su trauma adolescente, explicando cómo fue expulsado del colegio por consumo de drogas y cómo vivió el doloroso divorcio de sus padres. Se expone muchísimo. Sí. Pero lo fascinante es su autoanálisis. Él admite que todo ese dolor, al no ser procesado correctamente en su momento, lo llevó a desarrollar un sentimiento de victimismo y de tener derecho a todo. Se convirtió en un Jimmy, en cierto modo. Básicamente. Durante sus 20s utilizaba su trauma como excusa para ser egoísta, buscando validación a través de relaciones superficiales y coleccionando conquistas, porque en el fondo creía que el mundo le debía algo para compensar su sufrimiento anterior. Es un nivel de honestidad desarmante, la verdad, y sirve para ilustrar una tesis que es muy liberadora. Aceptar nuestra propia mediocridad general no es una derrota, ¿eh? Es una tremenda liberación. Quitarse un peso de encima. Exacto. Darnos cuenta de que no somos seres excepcionales, que no estamos destinados a cambiar el curso de la historia universal, nos quita de encima una presión aplastante. Nos permite bajar la guardia y empezar a disfrutar de las cosas básicas, reales y tangibles de la existencia, sin la obligación de tener que ser extraordinarios en cada momento. Vale, pero una vez que cruzamos ese umbral, o sea, aceptamos que somos promedio y comprendemos que la vida consiste en elegir por qué problemas vale la pena luchar, nos topamos con un muro. ¿Con cuál? Pues, ¿cómo medimos si estamos eligiendo bien? O sea, ¿cómo sabemos que no estamos luchando por las cosas equivocadas? El material nos propone un ejercicio analítico, que es pelar la cebolla de la autoconciencia para auditar nuestros valores. Y bueno, como toda buena cebolla, cuantas más capas quitas, más ganas te dan de llorar. Totalmente cierto. La primera capa es básica. Es simplemente reconocer las emociones. ¿Siento ira o siento tristeza? Hasta ahí llegamos todos. Sí, la segunda capa ya requiere más trabajo. Es preguntar por qué sentimos esa emoción concreta. Ya empezamos a escorbar. Pero la tercera capa es donde está verdaderamente la magia y a la vez el dolor. Es descubrir cuáles son nuestros valores subyacentes y sobre todo las métricas que usamos para evaluarnos a nosotros mismos. Esto de las métricas es brutal. Para ilustrar cómo una métrica puede destruir o salvar una vida, el texto contrasta dos historias legendarias del mundo de la música. Primero, la de Dave Mustaine. ¡Ah! La historia de Megadeth. Exacto. En los años 80, Mustaine era el guitarrista principal de Metallica. Pero justo antes de grabar su primer disco, la banda lo despidió sin previo aviso y lo mandó en un autobús de vuelta a casa, cruzando el país. Consumido por la furia, Mustaine juró venganza y formó su propia banda, Megadeth. Que no es poca cosa. Para nada. Megadeth se convirtió en una leyenda del heavy metal. Vendieron más de 25 millones de discos y llenaron estadios en todo el mundo. Un éxito monumental bajo cualquier métrica normal que te imagines. Una carrera soñada por cualquier músico. Pues agárrate, porque en una entrevista realizada décadas después, Mustaine confesó entre lágrimas que en el fondo todavía se sentía un fracaso. ¡Qué locura! ¿Y por qué? Porque su métrica interna, el valor subyacente que él eligió aquel día en el autobús, era vender más discos y ser más grande que Metallica. Y claro, como Metallica vendió más de 180 millones de copias,
La métrica de Mustaine lo condenó a sentirse un perdedor toda la vida, a pesar de ser multimillonario y adorado por millones. Es una tragedia psicológica absoluta, o sea, el éxito objetivo masacrado por una métrica inalcanzable y externa. Y en la otra esquina del cuadrilátero musical tenemos a Pete Best. Su historia es devastadora también, pero con un final muy distinto. Él era el batería de los Beatles, ¿no? Sí, el batería original de The Beatles. En los primeros años, de hecho, era considerado el miembro más atractivo de la banda, el que más atención acaparaba. El favorito de los fans. Totalmente. Y justo en el instante en que The Beatles estaban a punto de firmar su primer gran contrato y dar el salto a la fama mundial, los otros miembros lo despidieron fríamente para sustituirlo por Ringo Starr. ¡Qué momento más duro! Imagínate. Pete Best vio cómo sus antiguos compañeros se convirtieron en las personas más famosas del planeta mientras él volvía a trabajar en empleos comunes y corrientes. Cayó en una depresión profunda e incluso intentó quitarse la vida. Es que es para volverse loco. Pero aquí está el giro radical. Con el paso de los años, Best no se quedó atrapado en el resentimiento. Sus valores evolucionaron. Su métrica dejó de ser «quiero alcanzar la fama mundial a cualquier precio» y pasó a ser «quiero construir un matrimonio estable y criar a una familia unida». Cambió la regla para medirse. Exacto. Y años después, Best declaró con total sinceridad que era más feliz de lo que jamás habría sido si se hubiera quedado en The Beatles. Perdió la adoración de millones de fans y una riqueza desmesurada, sí, pero ganó una vida con sentido, basada en una métrica que él sí podía controlar, el amor de su familia. Es que las métricas dictan nuestra realidad. Pero ojo, porque el libro lleva esto al extremo más absoluto y demencial con la historia de Hiro Onoda, un teniente del ejército imperial japonés que tras el final de la Segunda Guerra Mundial permaneció escondido en la selva de Filipinas durante casi 30 años. 30 años, se dice pronto. Es flipante. Se negaba a creer que la guerra había terminado. Vivía en condiciones infrahumanas, o sea, durmiendo en el barro, comiendo insectos y fruta podrida, sufriendo picaduras, enfermedades y, claro, la soledad más atroz. ¿Y por qué soportaba todo eso? Porque su métrica, su valor absoluto en la vida, era la lealtad inquebrantable al imperio japonés. Esa métrica justificaba y daba sentido a su sufrimiento. Y el contraste maravilloso llega cuando, en 1974, finalmente es localizado. Y no lo encuentra a un comando de élite ni el ejército, lo encuentra a un joven aventurero universitario llamado Norio Suzuki. Que estaba ahí de mochilero, básicamente. Exacto. Cuando le preguntaron a Suzuki qué demonios hacía vagando por la selva filipina, respondió que tenía 3 objetivos en la vida: encontrar al teniente Onoda, encontrar un panda salvaje y encontrar el Yeti. ¡Qué grande! Unas prioridades muy claras. De locos. Suzuki también sufría las penalidades de la selva, el hambre, los mosquitos, las infecciones, pero su métrica era diametralmente opuesta a la Leonoda. Su valor era la aventura extrema y la rebeldía juvenil. Eran 2 hombres compartiendo el mismo infierno terrenal, pero experimentándolo de forma totalmente distinta porque sus valores subyacentes dictaban el significado de ese dolor. Y basándose en todos estos casos, el autor categoriza de forma muy clara lo que funciona y lo que no. Define los valores mediocres como aquellos que dependen de elementos externos o incontrolables. O sea, cosas como buscar el placer inmediato, obsesionarse con el éxito material, la necesidad patológica de tener siempre la razón o la exigencia irracional de estar siempre positivos. Todo lo que te vende la sociedad, vamos. Básicamente. Y por el contrario, los buenos valores son los que están anclados en la realidad, son constructivos para el entorno social y, lo más crítico de todo, son internos e inmediatos. Valores como la honestidad, la curiosidad o la capacidad de asumir la propia vulnerabilidad. Ahí está la clave. Entonces, ¿qué significa todo esto? A nivel puramente práctico, ¿cómo aplicamos esta auditoría brutal de nuestros valores un martes por la tarde? Sin caer en una crisis existencial paralizante al darnos cuenta de que nuestras métricas estaban completamente equivocadas. Esto plantea una pregunta importante sobre qué es realmente el crecimiento personal. Porque a menudo nos venden que mejorar es sinónimo de acumular, ¿no? Sumar más hábitos, más dinero, más amigos, más experiencias. Más y más. Eso es. Pero la verdadera mejora personal es en esencia un proceso de depuración. Es eliminar lo superfluo para priorizar estrictamente qué nos importa de verdad. Si nuestros valores están fuera de nuestro control,
Por ejemplo, si nuestra métrica es quiero caerle bien a todo el mundo en la oficina o quiero ser la persona más rica de mi barrio, pues entregamos nuestro bienestar a circunstancias aleatorias. Claro, dependes de los demás. Exacto. Estaremos siempre a merced de la opinión ajena o de la economía. Viviremos con ansiedad crónica. En cambio, si el valor es interno, por ejemplo, hoy voy a intentar ser honesto en mis interacciones o voy a esforzarme en este proyecto independientemente del resultado final, el control recae totalmente sobre el individuo. No se depende de los aplausos externos para saber si se ha tenido éxito. Lo que nos lleva al verdadero núcleo de todo este recorrido analítico, y es que el cerebro humano está biológicamente programado para que las cosas le importen. Es imposible vivir sin que algo nos afecte, no somos robots. Por suerte. Claro. Pero el superpoder oculto que tenemos es la capacidad de elegir qué es eso que nos va a importar. Al atrevernos a abrazar la incomodidad, al soltar de una vez por todas esa presión asfixiante de tener que ser figuras excepcionales y al seleccionar métricas basadas en la realidad en lugar de nuestro ego herido, ocurre algo casi mágico. ¿El qué? Transformamos el dolor inútil, ese dolor que simplemente nos paraliza, en un motor de crecimiento genuino. Es un cambio de paradigma total para cualquiera. Pasamos de exigir irracionalmente el quiero una vida cómoda y sin problemas a decir quiero una vida llena de buenos problemas. Problemas que, al resolverlos, nos aporten un propósito real y nos acerquen a esos valores internos que hemos elegido de forma consciente. Para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero proponer a quienes nos escuchan un pensamiento final. Una idea un poco provocativa para darle vueltas más allá de todo lo que hemos analizado en los textos de Manson. A ver, sorpréndeme. Si miramos a nuestro alrededor, resulta innegable que la era digital y tecnológica ha resuelto casi todos nuestros problemas físicos básicos de supervivencia. Ya no tenemos que salir a cazar para comer ni huir de depredadores en la sabana. Sin embargo, esta comodidad física extrema parece habernos arrojado a una profunda crisis espiritual, dejándonos a la deriva en un océano de abundancia, estímulos vacíos y comparaciones destructivas. Es la gran paradoja contemporánea, fíjate. Nunca hemos estado tan seguros físicamente y a la vez nunca hemos estado tan frágiles psicológicamente. Totalmente. Por lo tanto, podría ser que, en el mundo de hoy, el verdadero lujo no sea tenerlo todo resuelto. Podría ser que el mayor privilegio que un ser humano puede alcanzar no sea vivir retirado en una playa tomando el sol sin ningún tipo de responsabilidad, sino encontrar una carga, un problema, un propósito lo suficientemente pesado, complejo y doloroso, que le otorgue un sentido absoluto e inquebrantable a su existencia. Te deja pensando, desde luego. Quizás el único sentido de la vida sea encontrar el problema adecuado. Y la próxima vez que la mente empiece a girar sin control, cayendo en ese maldito círculo vicioso del sobreanálisis, sintiendo culpa por sentir culpa, la solución es recordar ese agudo e insoportable chirrido y simplemente soltar el micrófono.